Bien, muy buenos días estudiantes. Una vez más nos encontramos aquí en el curso de Historia Universal. Así es, con el profesor Yosimar Chirinos. Entonces, antes que nada, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien desde casa. Así que vamos a empezar esta jornada escolar. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el tema que vamos a ver el día de hoy? Como pueden ver un poco en las imágenes, ya se estarán familiarizando con el tema que es Mesopotamia y también vamos a ver a Egipto. ¿Ok? Bien, antes que nada vamos a pasar a dar las recomendaciones de cada clase, ¿no? A ver, permítanme. Acá, las recomendaciones. ¿Qué nos va a decir? No. Antes de continuar con la clase, asegúrate de estar en un espacio calmado, sin mucho ruido. De preferencia, colócate audífonos para escuchar mejor la clase, ¿ok? Bien, evita realizar otras actividades mientras observamos el video. Ojo, es importante no realizar otras actividades más que observar el video, tal vez anotar, apuntar también tus dudas, preguntas o datos importantes, ¿no? Esa va a ser justamente la cuarta recomendación. ¿No? Entre otras actividades que podrías hacer es tomar apuntes de la clase para tu examen, ¿no? Para tu SC. Y por último y no menos importante, anota tus preguntas y compártelas en la hora de la asesoría. Bien, ok chicos, entonces rápidamente vamos a iniciar con Mesopotamia. Bien, ¿qué vamos a ver de Mesopotamia? Es lo siguiente. ¿Qué nos dice? No, entre generalidades vamos a encontrar que la palabra Mesopotamia deriva de dos voces griegas. Meso, que significa medio, y potamos, que significa ríos. ¿Ok? Ríos. Entonces, entre meso y potamos vamos a entender que lo que significa Mesopotamia es medio de ríos. ¿Y por qué? Debido a que Mesopotamia es una región localizada entre dos grandes ríos del cercado oriente. ¿Y cuáles son esos ríos? Son el río Éufrates y el río Tigris. Acá lo vamos a ver. Siguiendo el puntero láser, en la parte de acá abajo, ¿ok? Van a poder observar, ¿no? Toda esta parte de acá, de azul, estas rayas, vemos cómo, ¿no? Sigue avanzando. En este caso sería este el río Éufrates, ¿ok? Este sería el río Éufrates que desembocaría acá, ¿no? En el Golfo Pérsico y el Tigris, ¿ok? El río Tigris, que de igual forma desembocaría acá en el Golfo Pérsico, digamos. Entonces, ¿quién se va a encontrar en medio de estos dos ríos? Va a ser justamente Mesopotamia, ¿ok chicos? Mesopotamia, es lo que debemos entender, que está ubicado entre dos ríos. Es justamente que de ahí proviene su nombre, ¿no? Meso y Potamos, ¿ok? ¿Qué más entonces? Su ubicación geográfica vamos a ver también, pero antes de eso nos dice que es un extenso valle que permitió el desarrollo de numerosas y variadas civilizaciones. ¿Cuál es la parte del valle? Bien chicos, acá donde observamos de igual manera el río Éufrates y el río Tigris, en medio de estos dos, ok, en el centro, en todo este valle, nos dice que se va a desarrollar diferentes civilizaciones, ¿no? Y que en la actualidad la región de Mesopotamia corresponde al estado de Irak, ok. Su capital es la ciudad de Bagdad, ubicada a orillas del río Tigris, a las orillas. Bien, entonces vamos a ver algunas también de esas numerosas y variadas civilizaciones que se formaron entre estos dos ríos, ¿ok? Entre estos dos ríos, y pues vamos a entender un poco qué es lo que pasó en ese entonces, ¿no? No sin antes mencionar los límites geográficos de Mesopotamia, que nos dice que Mesopotamia se encuentra limitada por el norte con Armenia y los montes de Anatolia, así es, por esta parte de acá, de Anatolia. Luego por el oeste, por este lado con Fenicia, Líbano e Israel. ¿Ok? Bien, va a ser por este lado del oeste. Por este lado del oeste. Eh, Luego de ahí, ¿qué vamos a tener? El sur, ¿no? El sur, el Golfo Pérsico. ¿Ok? El Golfo Pérsico por el sur, o sea, por la parte de acá abajo, el Golfo Pérsico. Y por el este, los Montes Sagros y la meseta de Irán. Ok, los Montes Sagros y la meseta de Irán. Ahora chicos, voy a aprovechar para mencionarles lo siguiente. Hemos dicho que vamos a ver Mesopotamia y Egipto.
como podemos ya haber ubicado en el mapa, Mesopotamia sería la que se encuentra entre estos dos ríos, mientras que Egipto, vemos por la parte de acá abajo en la izquierda, se encontraría más o menos por aquí, ¿ok? Debemos tener en cuenta ello para hacernos una idea de cuán cerca o cuán lejos estaban, en este caso, tanto el territorio de Mesopotamia como el territorio de Egipto. Bien, entonces, vamos a continuar. En desarrollo histórico nos dice lo siguiente, ¿no? Que hubieron primero unos sumeros y acadios, entre 4000 y 2350 a.C., ¿no? Nos dice que comienza con el establecimiento en Mesopotamia de dos pueblos de raza e idioma diferente. Así es, ¿no? Entonces, al establecerse entre esos dos ríos, nos dicen que vamos a conocer ahí a dos pueblos de raza e idiomas diferentes, ¿no? ¿Cuál va a ser ese? El primero va a ser los sumerios, ¿no? Y el segundo va a ser los acadios. ¿Los sumerios de qué? De Sumero. Y acadios de Acadia, ¿ok? Estos son los nombres de los pueblos, ojo, ¿ah? Esta es la forma o el gentilicio de llamar a aquellos que eran de cada pueblo, ¿está bien? Bien, entonces, ¿quiénes iban a ser los sumerios? ¿No? ¿Qué nos dicen? Los sumerios habitaron la región contigua al Golfo Pérsico, es decir, lo que continuaba del Golfo Pérsico, la parte baja de Mesopotamia, ¿no? Donde prácticamente se juntaban los dos ríos, como acabamos de ver en el mapa, ¿no? Nos dice que ellos fueron el pueblo civilizador, así es, porque tuvieron aportes culturales como la rueda, la escritura cuneiforme, y esta escritura cuneiforme, no sé si recuerdan al inicio del video, ¿no? Pudimos ver una especie de tallado, así, una especie de roca, ¿no? Entonces, esta escritura cuneiforme se va a hacer justamente con cosas eh, puntiagudas, ¿no? Con punzones, por así decirlo, y que iban a permitir, pues, hasta cierto punto, obviamente, realizar una especie de escritura detallado, ¿no? De gráfico, por así decirlo, en una estructura, como ya sea una roca, en otras estructuras, etcétera, ¿no? Y pues también los sumerios nos iban a traer lo que era el arado, ya en ese entonces, ojo, miren, ya en ese entonces. Y por otro lado teníamos a los acadios, que habitaron la parte norte de Caldea, ¿no? Exactamente el sector de Acap. Y nos dice que se caracterizaron por ser de espíritu guerrero, ¿no? Entonces vamos a ver que los acadios en el año 1400 a.C. llegaron a tierra sumeria, así es, a la tierra de los sumerios, y se impusieron, siendo Sargón el primer conquistador de la historia, así es. Quiere decir que los acadios fueron a tierras sumerias a imponerse, ¿no? Y como tenían espíritu guerrero, ¿no? Eran luchadores, entonces, en el sentido de que eran guerreros, claro, entonces es así como iban a imponerse en las tierras de Sumeria. Y bien, es por ello que se considera Sargón el primer conquistador de la historia. Continuamos entonces rápidamente. Acá vamos a ver el primer imperio babilónico, ¿ok? ¿Qué nos dice? Este primer imperio babilónico se da en 2350 a.C. y se inició con un periodo de decadencia, ¿ok? De decadencia, caracterizado por guerras civiles que perduró hasta 1750, cuando el rey Hammurabi de Babilonia, el rey de Babilonia, consiguió restablecer la unidad del reino, haciendo de Babilonia, su capital, ¿ok? ¿Quién iba a lograr eso? ¿Quién iba a lograr? El rey Hammurabi. Bien, pero nos dice que después de restablecer Babilonia y hacerlo su capital, cayó bajo dominación, pero siguió siendo el centro de vida cultural entre los ríos Éufrates y Tigris, ¿ok? Entonces desde ya vemos que el inicio de Babilonia, ¿no? De la parte de Mesopotamia, iba a estar con bastante actividad, ¿no? Bastante movimiento entre guerras, quienes tomaban, digamos, el poder en ese entonces, ¿no? Luego vamos a ver también los periodos de las invasiones. Nos dice, a partir de 1530 se producen las invasiones de pueblos bárbaros de origen indoeuropeo, ¿no? Como los hititas que introdujeron el hierro, los casitas que ocupan Babilonia o que ocuparon Babilonia, los mitanios que introducen el caballo y el carro de guerra, y vamos a ver entonces qué más tenemos por acá. A ver, allá, sí. Entonces, vamos a ver en esta parte
o esta tercera parte, ¿no? Como les mencioné hace un momento, diferentes invasiones, ¿no? Periodos de invasiones. Bien, ahora, el imperio asirio. ¿Qué era el imperio asirio en sí? ¿No? Nos dice que fue el imperio de mayor duración. Tuvo tres fases, ¿ok? Tres fases, es decir, se desarrollaron diferentes imperios o cambiaban de nombre, pero seguía siendo parte de lo que conocemos como Mesopotamia. ¿Qué nos dice? El primer imperio estuvo, digamos, comandado, ¿no? Por Asurbanipal I, donde nos dice que expulsa a los invasores y funde el imperio, y de esta forma su suceso va a ser que extermina a los mitanios, ¿no? A los mitanios, que son otros tipos de pobladores que también llegaron. Segundo imperio nos dice que también estuvo conformado por Tukulti y Ninurta II, y nos dice que impulsó el segundo imperio justamente, ¿no? El imperio asirio. Y el tercer imperio fue el apogeo del imperio asirio, con Sargón II, ya que ocupó Samaria, capital del reino hebreo de Israel. Ocuparon la capital de Israel, ¿no? Asarhadón reedifica Babilonia, ¿ok? ¿Ok? Reedifica Babilonia y ocupa el norte de Egipto, entonces ya nos estábamos acercando a Egipto también. Y Asurbanipal eh, nos dice que ocupaba Tebas, en este caso Egipto, en lo que era Sardanápalo, ¿ok? Y alcanza el apogeo asirio, así, con la edificación de la gran biblioteca de Nínive. Bien, entonces es un poco confuso, sí, el sentido de entender los representantes. Sin embargo, vamos a poder entender que en esta parte del imperio asirio se iban a fundar, se iban a crear diferentes instituciones, como también la reedificación de Babilonia en sí. Es decir, hay acciones por recuperar el pasado, ¿no? De cómo era antes. Bien, entonces, acá vamos a ver el imperio neobabilónico. ¿Por qué neo? Porque es la nueva Babilonia. ¿Cómo es que se establece, no? Neo es nuevo. Babilónico 2 nos dice que el rey medo Ciaxares y el rey babilónico Nabopolassar se unieron y derrotaron a los asirios, y de esta forma restauraron el estado babilónico. ¿Ok? Entonces, del imperio asirio es como va a venir el imperio neobabilónico. Entre dos reyes se juntan y así derrotaron a los asirios, restaurando poco a poco lo que era el estado babilónico, ¿ok? En ese entonces de Mesopotamia. Bien, entonces, algunas manifestaciones culturales, vamos a ver que en la escultura se hizo un uso alto de relieve, ¿no? Un uso alto de tallado de la piedra, destacan la estela de Hammurabi y la estela de los buitres de Lagash, ¿no? Por ejemplo, acá hay una imagen de cómo podía sobresalir estos tallados o estas esculturas en piedra. En la arquitectura, los caldeos utilizaron el ladrillo para sus construcciones, se construyeron figuratas, jardines colgantes, inventaron la bóveda, ¿no? El arco y la cúpula religiosa y la colosalista, técnicas como el mosaico y el alto relieve, ¿no? Entonces ya empezaban hasta cierta forma, crear nuevas arquitecturas, nuevas técnicas arquitectónicas, ¿no? Nuevos diseños que iban a permitir hasta cierto punto tallar diferentes materiales y de esa forma eh, retratar, ¿no? Retratar todos los sucesos que pasaban en su entonces, ¿no? ¿Qué más? En la ciencia nos dicen que realizaron el calendario lunar de 12 meses. Wow. Chicos, ya en ese entonces realizaban un calendario lunar de 12 meses. Imagínense. Y tuvieron nociones del círculo, de la circunferencia, del número pi y el número cero. Ok, entonces vamos a ver que en esta parte de Mesopotamia se dieron diferentes manifestaciones culturales y hubieron aportes tanto en la escultura, en la arquitectura y sobre todo también en la ciencia. ¿Ok? Entonces esta etapa de Mesopotamia por supuesto que va a aportar. Bien, en línea de tiempo vamos a ver acá cómo se dio una revolución urbana en los años 4000 y 3500 a.C. Luego la llegada de los sumerios, ¿no? La llegada de los sumerios, donde invadieron, en este caso, aparte de lo que era Abad, ¿no?
Ahí se asentaron y luego el reinado de Hammurabi, ¿no? Se viene el reinado de Hammurabi para que luego Mentuhotep II logre la reunificación, en este caso nos va a decir de Egipto, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Bien, acá, entonces, Egipto, pasamos a Egipto rápidamente. ¿Qué nos dice? En Egipto, conocido como el Don del Nilo, ya este río permitió el desarrollo de esta gran cultura, nos dice. El río Nilo nace en los lagos Alberto y Victoria. En su recorrido alcanza 6.671 kilómetros hasta desembocar en delta en el mar Mediterráneo. Acá vamos a poder observar acá arriba el mar Mediterráneo, ¿no? Y cómo es que este río Nilo, aquí vemos acá, este río Nilo pasa por diferentes lugares hasta llegar a el mar Mediterráneo, ¿ok? Hasta el mar Mediterráneo, ahí es donde desemboca. Sí, chicos, bien, ¿qué podemos decir acá? Vamos a ver su ubicación geográfica, en este caso Egipto, ¿ya? Eh, Antes que nada, una vez más recordar que era conocido como el Don del Nilo, ¿ok? ¿Por qué el Don? Porque en este caso estaba ubicado en el río Nilo, ¿ok? En el río Nilo y era como que hasta cierto punto un nombre de apoderar, ¿no? De apoderar así a una persona con ese nombre o ese sobrenombre llamado Don, ¿no? El Don del Nilo. Y bueno, entonces entendemos un poco que la ubicación geográfica es la siguiente, ¿no? Egipto se ubica en el noreste de África, ¿ok? En el noreste de África nos dice que tiene límites, va a ser por el norte con el mar Mediterráneo, así es, esta parte de acá arriba es el norte, va a ser por el mar Mediterráneo, por el sur el desierto de Nubia, ¿ok? De Nubia, o de Libia en realidad, no, de Nubia, está bien, el desierto de Nubia, y en el este va a estar el Mar Rojo, ¿ok? El Mar Rojo vamos a tenerlo por este lado, acá. Al Mar Rojo vamos a tenerlo acá, ¿no? Luego de ahí vamos a tener por el oeste el desierto de Libia, ¿ok? Entonces estos son eh, los puntos, ¿no? Que van a limitar el territorio de Egipto, ¿ok? O el Don del Nilo. Muy bien, entonces continuamos. El desarrollo histórico va a constar de diferentes pasos que lo voy a explicar de manera resumida también un poco. Ya se va a tratar en este caso del predinástico, que nos dice que los inicios de organización se dan en gnomos a lo largo del río Nilo, tanto en la parte alta como en la parte baja de Egipto, ¿no? En el Bajo Egipto nos dice que la capital fue Buto y el símbolo fue la corona roja, ¿no? Y en el Alto Egipto tuvo como capital a Hieracómpolis y el símbolo fue la corona blanca, ¿ok? La corona blanca. Entonces, luego de este predinástico va a llegar el periodo de Tinita, ¿no? ¿Qué nos dice este periodo? Que Menes o Narmer, bueno, fueron rey escorpión, unifican el Alto y el Bajo Egipto. Así es, en esta parte de acá, al inicio no se encontraba unificado Egipto, pero luego de ahí se van a ver unificados. Vamos a ver si realmente llegan a unificarse. Entonces, considerado como el primer faraón, ¿no? En este caso, ¿quién va a ser considerado como el primer faraón? Menes o Narmer, ¿no? Se construyen canales de irrigación, es decir, para riego, que ampliaron la frontera agrícola, así es, ¿no? Y la capital, en este caso, va a ser la ciudad de Tinis. Bien, entonces continuamos. El Imperio Antiguo, ¿no? Periodo de Menfita. ¿Qué se va a dar en este periodo antiguo de Menfita? Nos dice que la capital fue la ciudad de Memphis, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Nos dice que la etapa de la construcción de pirámides, es decir, acá se dieron las primeras construcciones de pirámides en esta etapa, en este periodo de Menfita, ¿ok? Aún en Imperio Antiguo, recuerden, ¿eh? Vamos. Y acá también vamos a encontrar otro punto muy importante, ¿no? Del reinado de Pepi II, donde nos dice que perdió autoridad ante los gobernantes locales, generando una crisis política que puso fin a esta etapa del imperio antiguo o del periodo menfita. Bien, entonces vamos a ver ahora el primer intermedio. El primer intermedio nos habla de un periodo de crisis política y división de Egipto
a más no poder, ¿no? Recuerden que al inicio también estaba separado. ¿Cómo? Acá estaba. Se lo voy a mostrar. Bueno, no, está mucho más atrás, pero pudieron leer, por ejemplo, que acá también hablábamos del Alto y Bajo Egipto, ¿no? Alto y Bajo Egipto, refiriéndose al caudal del río donde se encontraba. Bien, entonces, en este primer intermedio nos dice que hubo un periodo de crisis política y esto volvió a dividir otra vez a Egipto, ¿ok? A Egipto. Entonces, acá como dato vamos a poder ver que nos dice que es una esfinge y la pirámide de Giza son megaconstrucciones de los antiguos egipcios, ¿no? Tanto la esfinge, que podemos observar acá, y la pirámide, ¿ok? La pirámide. Bien, entonces, continuamos rápidamente. El Imperio Medio nos dice que se trasladó a la capital de Tebas, ¿ya? Periodo de estabilidad política. Es decir, en este Imperio Medio sí se da un periodo de estabilidad política sin tanta guerrilla, sin tantas peleas por quién tomar el mando, ¿no? En el ámbito religioso se impuso el culto a Dios, a la Amón-Ra, ¿no? Que resulta de la unión del dios de Amón, propio del Alto Egipto, y del Bajo Egipto, el dios Ra. ¿Ok? Entonces acá miren, qué interesante, ¿no? En el Imperio Medio vamos a ver que se da la unificación de los dos dioses. ¿De quiénes? Del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Recordemos que están separados y nos dice que el Alto Egipto hace referencia al Amón y el de Bajo Egipto hace referencia a Ra. Es por eso que lo llamaron Amon-Ra, ¿no? Bien, ¿qué más? Luego de este imperio medio nos viene el segundo intermedio, ¿no? Donde menciona la invasión de los Hicsos procedentes de la región del Canaán, produciendo crisis, tomando el control gracias al uso del carro de guerra, el caballo y el hierro, ¿no? Entonces ya había bastante movilización en 1700, ¿no? Y gobernaron Egipto durante aproximadamente 2 siglos. ¿Quiénes? Los Hicsos, ¿no? Los Hicsos se van a encargar en este caso de gobernar lo que era Egipto, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver acá el Imperio Nuevo o Neotebano de la Reconquista, ¿no? La Reconquista, ¿no? Dice, Amosis primero derrota a los Hicsos, que habían estado 200 años en el poder, e impulsa como nueva capital a Tebas, ¿no? Con Tutmosis, tercero Egipto logra su máxima expansión, ¿no? Dicen, ¿no? Su máxima expansión en territorio y en la reforma monoteísta de Amenofis IV nos habla acerca del culto del dios Atón. Restablece el politeísmo de Tutankamón y de diferentes religiones, el politeísmo por eso, y Ramsés II firmó el primer tratado de paz en el mundo, después de la batalla de Kadesh. ¿Ok? Bien, acá vamos a ver, por ejemplo, unas construcciones, ¿no? De Ramsés que se construyó en el templo de Abu Simbel. Acá, el periodo de la decadencia, ¿qué nos dice? Fin de la civilización egipcia. ¿No? Vamos a ver qué pasó, porque Egipto terminó por entrar en un periodo de decadencia y pues de fallecer. ¿No? Nos dice que fue un periodo de inestabilidad y crisis debido a la rebelión de los libios, ¿no? Y el ataque de los pueblos del mar, provocando la caída del imperio nuevo que se estaba formando, ¿no? El imperio nuevo, a través de una reconquista. Nos dice que también hubo invasión acerca de Asarhadón y Asurbanipal, que fue una civilización mesopotámica, ¿no? Luego de ahí también invadieron los persas con Cambises II y Artajerjes III, ¿no? Otra invasión más fue la invasión macedónica de Alejandro Magno. Este sí estuvo muy fuerte, ya sabemos por qué, ya sabemos cómo es Alejandro Magno. Y finalmente, tras la invasión romana, Egipto se convertirá en provincia de Roma, del emperador Octavio. Claro, no le quedaba de otra en este entonces que convertirse mejor en una provincia, ¿no? En una provincia de Roma a Egipto. Bien, entonces acá vemos cómo las sucesivas invasiones, nos dice, provocaron la caída de Egipto, ¿no? La caída de
Egipto y su anexión al Imperio Romano. Bien, entonces en la economía egipcia vamos a poder ver que la economía se basó más en la agricultura, utilizando el limo con fertilizantes, ¿no? Para la agricultura se desarrollaron técnicas de dominación del flujo del agua también, y los principales cultivos fueron trigo y cebada, entre otros. Entonces, era esta forma de poder realizar algún tipo de intercambio, de trueque, ¿no? Con diferentes cultivos, con respecto a la agricultura, como es que también de esa forma llegaban a obtener eh, flujo, ¿no? En este caso, flujo del agua, ¿no? Lo que nos dice. Bien, bien chicos, entonces vamos a poder entender así a grandes rasgos qué es lo que sucede en Mesopotamia, los datos tal vez sobre todo en Mesopotamia y cómo es que Egipto se encuentra mucho más movido, ¿no? Por diferentes invasiones, etcétera. Y bueno, entonces chicos, no olviden la tarea domiciliaria de la página 96 del 1 al 5 que también va a estar colgado en la plataforma y muchas gracias por su atención, ya nos estamos viendo en la asesoría. Chau, chau.